Utilízale como tú solo sabes hacerlo, Señor. Toma su boca, Señor. Y que las palabras que Él diga, Señor, sean entendibles a nuestros corazones y a nuestras mentes, Señor. Para edificación de nuestros corazones. Gracias por todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Samuel, líder, haznos una oración. Sí. Señor, te rogamos que en esta noche tú vengas bendiciendo nuestras vidas a través de esta reunión, de este estudio, que nos ayudes a crecer, Señor, cada vez más en tu gracia, en el conocimiento de la revelación de tu verdad, Señor. Utiliza a nuestro hermano Uge con poder y gloria, facilita en él tu palabra para que nuestras vidas sean bendecidas a través de tu siervo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a iniciar para intentar terminar dos clases del anticristo, y vamos a intentar hacer dos clases del falso profeta, y luego al final os voy a decir la de la semana que viene, que eso intentaré. Vamos a ver cómo puedo yo explicarlo. ¿Alguna pregunta, alguna duda acerca de la clase anterior? La clase anterior hablemos el falso profeta y el sistema religioso. Hablemos qué papel juega la Iglesia Católica en medio del gobierno o en la aparición del falso profeta. ¿Hay alguna duda ahí? No, yo también no. ¿No? Falso profeta y el sistema económico. En Apocalipsis, en el capítulo 13, hay un detalle acerca de esta bestia, que os lo voy a recordar. Capítulo 13, verso 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos. Fíjate que al tener 2 cuernos está indicando las 2 actividades o las 2 influencias que este personaje iba a ofrecer cuando surja. Vimos la semana pasada que a nivel religioso afectó. Es cuando el Estado, porque el catolicismo es un Estado, la única religión que tiene un Estado es el catolicismo. Es la única. De hecho, tiene al Vaticano, que es un país independiente, con leyes independientes. Entonces, la aparición del falso profeta aparece cuando el sistema religioso en el mundo hay un vacío. Al haber un vacío, aparece el falso profeta como una respuesta a ese vacío de religión. Pero la aparición del falso profeta es otra. ¿Lo veis bien, verdad? Sí. Y se le permitió esto al falso profeta. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Quién era la bestia? Como una estatua. La bestia. ¿Quién era la primera bestia? Hay 2 bestias, una que sube del mar y otra que sube de la tierra. La primera bestia, las 2 primeras clases, ¿quién era la bestia? El anticristo. ¿Vale? Se le permitió infundir imagen a la bestia para que la imagen hablase. Todo esto lo vamos a desarrollar en la próxima clase y luego diré el título. Para que hablase, hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Fíjate que hoy día hay un avance. Lo que estamos viendo en estos últimos tiempos son avances tecnológicos. Hoy día hay gente que ya en algunos países, como en Suiza, ya se implantan un chip donde, bueno, yo el otro día en el Burger King había uno que hizo así con el teléfono y pagó. También puedes pagar con el móvil. Pagas con el móvil así pagas, o pagas con el teléfono. Pues en Suiza, esto ya lleva años, tienes un chip, implantan un chip, que es el mismo receptor con el que pagas un móvil, o el reloj, haces así y pagas,
Pues el mismo receptor lo usan bajo la piel y tienen un límite de información. Ahí te puedes identificar. Todo lo que sea electrónico, por ejemplo, a una persona se le ve pasar al gimnasio, pasa la mano y se abre y se identifica que es esa persona la que paga, empieza a hacer así, tiene asociado esa información con su cuenta bancaria y paga. Pero fíjate, lo curioso no es eso. Lo curioso es que no saben por qué. Solamente no la han probado en la frente, pero dicen que la han probado en la mano derecha y en la mano izquierda, y la mano izquierda no funciona. Y eso, en una entrevista, lo han declarado, que no saben el motivo de por qué en la mano izquierda, lo mismo que instalan en la mano derecha y funciona, en la mano izquierda no funciona. Yo no quiero decir que la marca sea algo bajo la piel, no, me estoy refiriendo a que qué casualidad que en este tiempo hay un avance tecnológico donde meten algo debajo de la mano para identificar, para comprar, y que solamente se use en la mano derecha y que funcione. Lo dejo ahí eso como que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviera. El 600 es, lo que es la marca, no es solamente un número 666. De hecho, ya el mundo sabe lo que es el 666. Hoy, de hecho, estaba yo preparando este estudio y para hacer la portada, pues había buscado alguna imagen del 666 y en eso, ¿qué ha pasado mi Saúl? Papá, ¿qué estás haciendo con eso del demonio? Ha dicho. Un niño de 8 años ha visto 666 y lo ha asociado al demonio. Entonces, el diablo, como dije en una ocasión, le encanta la publicidad hasta cierto punto. Tampoco el diablo va a ir por ahí mostrando al mundo todos sus planes, porque entonces no le funciona. Pero la marca de la bestia puede ser el que tuviese la marca, 1, o el nombre, 2, o el número. Entonces, lo que se conoce como el sello, la bestia, la marca, todo eso puede ser 3 cosas. Puede ser el nombre, puede ser una marca o puede ser un número. O sea, cuando manden a sellar, y de hecho sellen, todos los que adoran son sellados. El sello pueden ser 3 cosas. Puede ser un número, puede ser una marca o puede ser un nombre. El nombre se desconoce. La marca también se desconoce. Lo único que se conoce es aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente. El número de la bestia, pues el número de hombre, su nombre es el 666. ¿Alguien ha leído alguna vez esta palabra? Gematría. ¿Qué es la gematría? Es el valor de las letras en sus números y cantidades. Eso es lo que es la gematría. Es el valor de las letras en sus números y cantidades. Mira que hay idiomas en el mundo. Mira que hay dialectos en el mundo. De hecho, buenas noches, Abraham. De hecho, se dice que existen 2.200 idiomas y dialectos en el mundo. Mira que cuando los hombres y profetas inspirados por Dios escribieron lo que luego sería el canon bíblico, mira que había idiomas en el mundo. Dios no se equivocó al escoger a los judíos para escribir luego su ley en lengua hebrea, que luego del hebreo 70 judíos en Alejandría, 70, o bueno, no, realmente fueron 72 judíos en Alejandría dedicaron su vida a interpretar la Biblia y pasarla del hebreo al griego, que de ahí salió la Biblia que se llama Septuaginta,
que dicen que es la interpretación más cercana. La Septuaginta es la interpretación de los 70. Realmente no fueron 70, fueron 72, porque escogieron de las 12 tribus de Israel a judíos que dedicaron su vida a interpretar la Biblia del hebreo al griego. Y los judíos, si se equivocan en una tilde o en una coma, ¿vale?, tienen que enterrar la Biblia y empezar, no quitarla, empiezan de cero. Por eso dedicaron su vida. No se equivoca Dios. Cuando Dios mira a Alejandría y ve como 72 judíos han cogido su Biblia, su palabra, escrita en el lenguaje que él quería, en el hebreo, y de pronto pasa al griego. Dios mira desde los cielos y dice: me gusta la idea, apruebo esto. ¿Por qué Dios, en primera instancia, su palabra tiene que estar en el hebreo? ¿Por qué del hebreo salta al griego? No hablemos de arameo, porque arameo solamente tiene algunos capítulos de Daniel y algunos capítulos de Esdras. La gran mayoría del Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento está en hebreo, algunas partes, como he dicho, Daniel y Esdras en arameo, porque estaban allí exiliados, y todo el Nuevo Testamento en griego. Da igual griego koiné o el otro griego más clásico, en griego. ¿Por qué Dios permitió este primer idioma y luego el segundo? Gematría. ¿Por qué? Porque el texto que hemos leído es: aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, cuente. La palabra contar tiene que ver con números. De hecho, aparece el 666. La Biblia es tan maravillosa, y todos estos detalles, yo voy a dar un detalle de los muchos que voy a dar la semana que viene. Hay partes de la Biblia que, si no sabes matemáticas, no interpretas la Biblia. Por eso dice: aquí hay sabiduría, porque esto no tiene nada que ver con letras, porque las letras no se calculan, las letras se leen. Lo que se calcula son números. Cuente, lo que se cuentan son los números. Es suma. Ese es el alfabeto hebreo. No sé si lo veis. Sí. El alfabeto hebreo, que empieza por Ale. Está en la Ale, que digamos que sería la primera. Ale se pronuncia, esa sería la letra, pero que resulta que esta palabra, que es lo que sería la A, pues digamos que esta sería su A, pero su A no se dice A, se dice Ale, y esta se dice Bet, y la tercera se dice Gimel, pero que resulta que se dice así, se escribe así, pero el hebreo, cuando quieres escribir un número, necesitas esto. El número 1 equivale, la palabra Aleph. De hecho, cuando quieres escribir un número, necesitas esto. Y cuando quieres escribir el 7, necesitas esto. Y cuando quieres escribir el 60, necesitas esto. Porque el hebreo es un idioma, uno de los dos idiomas, que es ese hebreo y este griego. De hecho, ¿cuál es la primera? La A. ¿Y cómo se pronuncia? Alfa. Por eso está por allí Omega. Él es el alfa y la omega, él es el principio y el fin. Se está refiriendo: yo soy la primera y la última palabra del alfabeto. Pero cuando se dice, se escribe la A en griego, se dice así, pero equivale a un número también. Entonces, en la Biblia, en su idioma original, tú podías coger las letras y transformarlas en números. Pero si tú puedes coger las letras y transformarlas en números, también puedes coger los números y transformarlos en letras. ¿Alguna duda? Pregunta, porque esto es un tema muy complejo.
¿Hay alguna duda? De momento vamos bien. Potito, ¿quieres decir algo? No, simplemente eso de que de las letras, que es lo que estás diciendo tú, que también tienen un significado numérico también. ¿Por qué digo esto? Y estamos hablando del 666. Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento cuente, porque es número de hombre y su nombre es el 666. Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme nuestra semejanza. Verso 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día. ¿Cuándo fue creado? ¿En qué día fue creado el hombre? En el sexto día. ¿Qué dice al final? Cuente el número de la bestia, pues es número de... Por eso aparece el 6. ¿Por qué? Porque en la Biblia el número 6 es el número del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado en el sexto día. Entonces, el número 6 es el número del hombre. ¿Vale? Entonces, en la numerología bíblica, el 1 representa a Dios. ¿Por qué? Oye Jehová Israel, tu Dios, ¿cuánto? 1 es. El 2 en la Biblia es testimonio. Testimonio de que algo es cierto. Por eso Jesús decía, de cierto te digo. ¿Habéis visto esa frase? Dice, de cierto te digo. Era como, doy testimonio, afirmo que lo que dijo es cierto. Pero el número 3 tenía que ver con la Trinidad, o la deidad, o la esencia, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego ya hay 467 referencias del número 3 en la Biblia, y casi todas apuntan a Dios. Pues el número 6 es el número del hombre. ¿Por qué dice 666? Es el 666. En el hebreo no existen lo que le llaman superlativos. Un superlativo es, por ejemplo, Isaías capítulo 6 dice, y vi al Señor sentado en un trono alto sublime, y decía, los serafines se miraban el uno al otro. Qué curioso. Dice que hay serafines que vuelan. Los serafines tienen 6 alas. Con 2 cubren su rostro, con 2 cubren su cuerpo y sus piernas, y con 2 vuelan. Son seres de fuego que vuelan incluso por encima de Dios que está sentado en el trono. Y dicen, y se miran el uno al otro. Fíjate que los seres, digamos, más puros que existen en el cielo son los serafines, que es quien más cerca están de Dios. Pues aún con toda esa pureza que ellos tienen, no pueden verle ni mirarle. De hecho, dice, se miran el uno al otro. Es que van volando, y mientras vuelan ellos hacen así, y no le miran a él. No pueden verle, de la gloria que desprenden. Se miran uno al otro, es como que se ríen y hacen santo. O sea, como que se hablan entre ellos y dicen santo, y el otro dice santo, y el otro dice santo. La palabra santo, 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 no se refiere santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu Santo. Se puede aplicar, podemos aplicarlo, pero ese texto de los serafines, cuando dicen santo, 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 no se refiere santo al Padre, santo al Hijo y santo al Espíritu. Es que los hebreos no tienen superlativos. Ellos no pueden decir en su idioma santísimo. No existe. Pero en hebreo le dicen, tiene tu idioma santísimo, y no saben pronunciarlo. ¿Qué es lo que hacen? Que cuando quieren llevar algo al nivel más elevado y más puro, lo repiten 3 veces. ¿Estoy siendo claro? Sí. Al decir santo, 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 decir, ya no existe más. ¿Por qué? ¿Por qué lo elevan 3 veces? Porque Dios había dicho que los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria. Y según la Biblia, Dios ha encerrado todo en el número 3. Y por encima del 3 ya no existe nada. Y si hablamos del número 3, podríamos aquí hablar toda la noche del número 3. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y si empezamos a hablar del número 3, en el Génesis capítulo 1, verso 1, está la Trinidad de Trinidades. En el principio creó Dios los cielos, espacio. Pero es que el espacio tiene 3 funciones. La materia, la tierra, tiene 3 funciones. En el principio, el tiempo, tiene 3 funciones. Es Trinidad de Trinidades. Empezando de Génesis 1, desarrollando en toda la Biblia, vemos el 3 en todo. En cualquier libro podemos sacar el número 3 y se lo podemos ofrecer a algo que relaciona a Dios. Por ejemplo, Génesis. Dios crea al hombre, es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. 3, tripartito. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria. Dios crea a Adán, a Noé, le dice, construye un arca. Y le dice, hazlo de 3 pisos. Y mueren todos y le dice, con tus 3 hijos, si tus 3 mueras, voy a volver a llenar toda la tierra. Y quiere hacer un pacto con Abraham y le dice, tráeme animales que tengan 3 años de edad. Y cada vez que Jesús, que la teofanía desciende al mundo, y desciende por primera vez, y Abraham dice, y elevó su mirada, he aquí, 2 ángeles y entre ellos el ángel de Jehová. 3. Y si empezamos a saltar, José cuando estuvo preso, de aquí 3 días será restituido a tu puesto. No, de aquí a ti le dijo, de aquí 3 días te van a matar. Y empezamos a hablar del número 3 y Dios se presenta, por primera vez va a decir quién es. Dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. 3 patriarcas. Y empezamos a escarbar y vemos que hubo 3 días tinieblas en la tierra de Egipto, deja salir a mi pueblo que camina 3 días, ofrecer a mi Dios sacrificio, hizo el tabernáculo, lo divide en 3, atrio, lugar santo, lugar santísimo, tienen que cuidarlo los gersonitas, los coatitas y los meraritas. Coge Dios a las tribus, 12 las divide en 3 y reparte el terreno en 3. Llega Josué y se tiene que inclinar 3 veces a las tribus. Y vas a Samuel, y Samuel es un profeta distinguido y tiene 3 funciones. Fue juez, sacerdote y profeta. Coge a David y le dice a Goya, ¿vienes con qué? Con espada, con lanza y jabalina, otra vez el 13. Y Jonatán, su amigo, se inclinó ante él 3 veces. Y empiezas a seguir. En la Biblia hay un texto en Proverbio que dice 3 cosas son las más hermosas en la tierra, y 3 cosas las más hermosas al andar, y 3 cosas son ocultas en la tierra. El 3 en todos los lados. De la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el interior de la tierra. Si tú vas a la cruz está el 3 en todos los lados. Cruz, altura, profundidad y anchura. 3 clavos y le sujetan. 3 horas de tinieblas. ¿Cuánto estuvo muerto? 3 días. Al tercer día resucitó. La Iglesia habla de el que no tiene fe, el que tiene poca fe y el que tiene mucha fe. La Biblia habla de los que producen al 30, al 60 y al 100 por 1. O sea, el número 3 es elevarlo. Entonces, por eso, cuando dicen santo, 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 ya no existe más. Coger el número 6 y elevarlo 6, 6, 6, están diciendo que el hombre se va a elevar al lugar más alto que un hombre puede elevarse. La función de Satanás es coger al anticristo y, como el 3 recuerda a la divinidad, es hacer que un hombre sea Dios o le vean como Dios. Entonces, el falso profeta en su parte de religión quiere, por medio de Satanás, hacer que el mundo vea al anticristo, que es un hombre, por eso es un hombre poseído, y elevarlo al nivel tan alto en la humanidad que le vean como un Dios. Entonces, el 666 es elevar al hombre a Dios. Elevar al hombre 3 veces, es lo más. Elevarlo a la divinidad, ¿vale? Entonces, uno de los principales motivos es elevarlo a la divinidad. Tanto es que él manda que le adoren. ¿A quién se adora? A algo divino. Porque Satanás busca adoración. Desde el principio, él busca adoración. En la tentación que le dijo, todos los reinos del mundo te doy, si postrado ¿qué? Si postrado me adoras. Porque lo que él busca adoración. Él puede dar todos los reinos, todo lo que tiene, simplemente por un momento de adoración. Él busca adoración. Cristo, que es el lado opuesto,
no busca adoración. ¿Qué le dijo a la mujer samaritana? La hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Porque a qué? Porque a tales. Él no busca adoración, Él busca adoradores. O sea, el Señor prefiere personas a actos. Satanás no, Satanás quiere adoración, no quiere personas. Entonces, en primera instancia es coger al anticristo y elevarlo a Dios. Pero en el 666, como hay nombres, los nombres son letras, pero las letras se pueden convertir en números. Hay ciertos nombres que sumando las letras te dan ese número. O sea, imagínate que en el castellano no se puede, Eugenio, no se puede eso interpretar en números, pero en el hebreo mi nombre, lo mismo suma el 803, sumándolo. ¿Es clara la idea? Sí. Vale. El 666 es, número 1, tiene la idea de elevar al hombre, a la divinidad, pero tiene la idea de algo económico también, algo monetario. ¿Por qué? Porque nadie puede comprar ni vender si no tienen el 666, que es la marca, el nombre o el número. Entonces, si uno no, ¿con qué se compra y con qué se vende? Pues entonces es un sistema económico. Mira si es un sistema económico. Segunda de Corintios, Crónicas, capítulo 9, verso 13. Vale. Y el peso de oro que llegaba a Salomón en un año. ¿Solo en oro cuánto era? 666. Andar, 666. Fíjate dónde. Esta mañana, cuando yo he puesto el anuncio, me han escrito y me han dicho: Eugenio, hay interpretaciones donde no es el 666, sino que es el 616. No sé si habéis oído eso. No. Hay mucha gente que dice, no es el 666, es el 616. Bueno, eso es un problema de idioma. Se interpretó del hebreo al griego y del griego al latín. Al cambiarse del griego al latín, hubo un intérprete que cambió un 6 por un 1. Y de ahí viene la teoría del 616. Pero le he dicho, me da igual que en algunas versiones latinas, del latín aparezca 616, porque en la Biblia no existen textos que digan el 616. Pero en la Biblia hay textos que hablen del 666. ¿Vale? Entonces, si algún día dicen, no, es que puede ser el 616. No, fue un error de un intérprete del griego al latín, pero en la Biblia no hay forma de sostener el 616, ¿vale? Eso quería, por si algún día lo dicen, hay manera de defenderlo. ¿Qué era? Era oro. Con el oro era una moneda, no era moneda de cambio, pero era riqueza. Entonces, ¿qué es el 666? Tiene que ver con algo de riqueza. Por eso no se puede comprar ni vender. Entonces, el 666 también tiene que ver con algo económico. Pero ahora, ¿quién es el que ha promovido la marca, el nombre o el número? ¿Quién ha promovido el 666? ¿El anticristo? No. ¿Quién ha sido? ¿Es la idea de quién? Del falso profeta. Es el falso profeta el que le ha dado la idea a Satanás, se la ha dado al falso profeta. Todo esto del 666, la gente tiene la idea, el anticristo. No, el 666 es la idea del falso profeta. Pero todo lo que él hace, lo hace para el anticristo. Pero el 666 encierra que es un sistema económico. El 666 es una operación que intenta elevar a un hombre a la divinidad, para que se le adore. Pero el 666 también es Números, capítulo 13, verso 13, de la tribu de Aser, Setur. Y me diréis, ¿y qué tiene que ver eso? Hemos dicho que los nombres, las letras se convierten en números y sumando te dan una cifra. Sí. Yo es que no he querido hacerlo porque yo he intentado hacerlo para mí y he dicho, me va a costar mucho
explicarles, me va a llevar tiempo y me va a ser muy complicado que lo entendáis como yo quiero que lo entendáis. Pero os doy mi palabra delante de Dios, lo digo, que yo no voy a deciros nada que no haya comprobado primero, ¿vale? El nombre Setu encierra 6, 6, 6. Y otro día, en proyector, si queréis, que es de la mejor manera que yo lo enseño, voy a hablaros de los nombres y la Biblia. ¿Quién fue el original? ¿Quién puso nombre? Dios fue el que puso nombre a las cosas, a los animales y demás, los puso a dar. Pero lo que es los nombres es una idea de Dios. Y a la luz la llamó día, y a las tinieblas las llamó noche. El tema del nombre es una idea de Dios. Los judíos no ponían nombre, bueno, voy a llamar a mi hijo, llamé a mi hijo Rubén, por mi compadre Rubén, el hijo de tío Silas, y mi Celia se llama Celia por su madre. Y a veces, bueno, pues nos gusta este nombre, pero ¿sabemos lo que significan esos nombres? Los judíos no ponían un nombre, uy, qué bonito, voy a ponerle... No, ellos ponían nombre por tres cosas. Una, normalmente por acontecimientos. Nace Jacob, y este lo vamos a llamar Jacob, y viene otro y dice, a ti te vamos a llamar Esaú. Y claro, cuando tú interpretas los nombres, Jacob significa suplantador, el que quiere salir antes de su hermano. ¿Por qué? Porque le tenía aquí agarrado. ¡Anda, suplantador, que quería suplantar a tu hermano! Con suplantador se quedó. Y al otro le llaman Esaú. Porque dice, válgame, ¿cómo tiene tanto pelo este niño? ¿Cómo vamos a llamarle? Con mucho pelo. Porque Esaú significa velludo, que tiene mucho pelo. O sea, que no tenían que pensar mucho los judíos para poner nombres. En los nombres se ponían por acontecimientos, pero también marcaban un destino profético. Porque en los nombres y la Biblia os enseñaré que la palabra, el nombre Matusalén, no solamente recuerda al hombre que más ha vivido en la tierra. Matusalén significa, cuando muera, lo enviaré. Y yo puedo demostrar bíblicamente que en el momento en que murió Matusalén, vino el diluvio. ¿Vino él? El diluvio. El diluvio no fue anunciado solo por Noé. El diluvio ya lo anunciaba Enoc, 1000 años antes. Enoc, que según la Biblia era profeta. De esto profetizó Enoc séptimo desde Adán. Y era un profeta fíjate si era profeta de a una distancia profética mayor, que no había venido la segunda, y decía, vendrá el Señor con sus santas decenas de millares. No había venido la primera y profetizaba la segunda venida. Entonces, marcaban un destino profético también. Pues en los nombres, cuando los sumas, Setu significa misterioso, oculto. Ahí ya tenemos un carácter del falso profeta. Será oculto. Pero no solamente del falso profeta, también del anticristo, porque todo esto, digamos que va a beber el anticristo de ellos. Serán seres, hombres ocultos, misteriosos, escondidos, hasta el momento justo. Esdras 2:13, los hijos de Adonicán, 666. No se refiere que tuvo 666 hijos, se refiere a toda su descendencia. ¿Ha visto que dicen? Los hijos de David su padre, y no era su padre, era su tatarabuelo. Nunca habéis leído eso. Sí, los caminos de David su padre, pero si David no era tu padre, era tu bisabuelo. Pero eran formas que hablaban los judíos. Pues Adonicán en total tuvo en toda su descendencia 666. ¿Qué significa Adonicán? El jefe de enemigos, el señor de los enemigos. ¿En qué se convertirá el falso profeta y el anticristo? En jefes. En jefe de todos los que consideran el mundo enemigos. Ellos serán jefes de todos. Fíjate cómo es Nabucodonosor. Esto lo estoy dando en la iglesia. Le da un sueño a Nabucodonosor, que no se acuerda, se lo interpreta Daniel, le dice, tú eres la cabeza de oro, los otros imperios es de plata, de bronce, de hierro. Y en un capítulo siguiente, el orgulloso, altivo, vanaglorioso de Nabucodonosor manda construir una estatua y la hace de oro puro. A mí me encanta la
idea sin decirla, ¿verdad? Te dice Dios que eres la cabeza y no te conformas, que porque te dice que después de ti vienen otros imperios, dice, no, pues si yo soy el oro, no soy la cabeza, voy a ser todo el cuerpo entero. Y cuando Él se entrona de tal manera que dice, no va a haber imperio fuera de mí, que esa es la idea del falso profeta, el anticristo, fuera de mí ya no va a existir más imperio en el mundo, que se equivoca, porque luego viene un reino que no tiene fin jamás, que es el reino milenial, pero dice que medía 60 codos de alto, 6 codos de ancho, y dice que al toque de 6 instrumentos decía, adorarlo, que por eso 3 no adoraron y metieron en el horno de fuego. Entonces, ¿qué nos enseña el 666? Mandar adoración. Y hacía que la imagen de la bestia matase a todos los que no la adorasen. Ahí ya vemos el 666, que implica mandar adoración. Ya no solamente en nombres, ni en hechos, sino en enseñanzas, está escondido el 666. Vamos a leer. Mira. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. A ver qué os recuerda estos tiempos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, impacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Si yo digo que aquí está el 666, ¿en qué? Contar. Los postreros de los días vendrán tiempos peligrosos. Contar conmigo. Cuando yo pare, contar, ¿vale? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. 1. Seguir, ¿vale? Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. 6. Empecemos de nuevo. Ingratos, impíos, sin afecto natural, impacables, calumniadores, intemperantes. Parar. Volvemos al principio. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautados, amadores de los deleites más que de Dios. 6, 6, 6. 18 dividido entre 3. ¿Qué nos enseña este pasaje? Vendrán tiempos peligrosos. Esta parte de la escritura nos está revelando el carácter tanto del falso profeta como del anticristo. ¿Cómo serán? Amadores de sí mismos. ¿Cómo serán? Serán ávaros, serán vanagloriosos, soberbios, serán blasfemos, porque hablaban en blasfemias, desobedientes. Cuando habla padres, también un padre es un rango de autoridad. Serán ingratos, serán impíos, sin afecto natural, implacables, o sea, que no se van a debilitar por nada. Serán calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, serán traidores, impetuosos, infautados, amadores de los deleites. Ahora, aquí he de decir que si alguno se ve identificado, se parece al anticristo. Todo esto que yo he hablado muestra el carácter del anticristo y del falso profeta. Por eso, y terminamos con este texto, a ver, eso es. Por eso, aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, cuente. Porque la Biblia a veces tiene que ver con números. Las letras se convierten en números. También los números se convierten en letras. Pero la semana que viene, termino,
tecnología y la Biblia. Si la Biblia no, tecnología y la Biblia. Porque si las letras se convierten en números, los números se pueden convertir en muchas cosas. Tú son ceros y unos, ¿no? Sí. ¿Alguien sabe lo que son ceros y unos en las matemáticas? Infinito, ¿no? ¿Sabéis que cuando, por ejemplo, en un ordenador, tú escribes en un ordenador, en un Word, por ejemplo, escribes, o en Google, haces, ¿qué es? Biblia, tú lo ves reflejado como letras. Pero Josué lo sabrá, en un sistema cuántico no existen letras, existen números. Como de Matrix. Ceros y unos, son ceros y unos. El código Morse, ceros, se interpreta que se llaman código binario. Los ceros son falta de información y los números son información, y el 1 es información. Entonces, todo lo que existe, todos los ordenadores, todos los ordenadores de la Tierra solamente se rigen por los números. Todos los cálculos, todos los nombres, todo lo que contienen todos los ordenadores necesitan dos números, ceros y unos. Los ceros es un vacío y el número es una unidad. Ya está. A eso se le llaman códigos binarios. Si las letras se convierten en números y los números son códigos binarios, si las imágenes salen de los píxeles, ¿sabéis lo que es un píxel? ¿Habéis visto que de tiempo en tiempo la tecnología mejora y hoy tiene más píxeles, se ve mejor? Resoluciones. ¿Cómo? Resolución, ¿no? Resoluciones. Las resoluciones aumentan porque aumentan los píxeles, ¿vale? Entonces, un píxel, si hiciéramos zoom a una imagen, tú haces zoom a una imagen y hubiera un momento en que no te detuvieran, lo único que verías es ceros y unos. Las letras se convierten en números, los números en códigos binarios, los códigos binarios en píxeles, pero los píxeles se convierten en imágenes. Si la Biblia está escrita en hebreo y las letras se convierten en números, los números en imagen, en píxeles, en la Biblia están ocultas hasta imágenes. La semana que viene, y os adelanto para que sepáis más o menos, porque voy a ir de lleno, de momento hay una estatua que habla, que manda a matar, que sabe quién la adora y quién no. En la Biblia hay destellos como que uno muere y todo el mundo le ve y lo ve resucitar en directo. La Biblia habla de efectos que iban andando y se les cae la piel directamente, a causa del efecto de una cosa, de un juicio que ocurre en tiempos de gran tribulación. La Biblia es tecnología. Hay cosas que si no la ves con una mente... Mira, Juan no pudo describir, él tuvo que usar un lenguaje, esto se llama lenguaje antropomórfico, él tuvo que usar un lenguaje que pudiera... Yo no puedo comparar una cosa con algo que no he visto, tengo que compararlo con algo que conozco. Juan vio muchas cosas. Y lo que vio Juan fue el futuro. El Apocalipsis es algo que ha pasado, que no ha pasado, pero que ocurrirá. Lo voy a volver a repetir. El Apocalipsis es algo que ha pasado. Dios le ha llevado a Juan y lo vio, que pasó. Lo llevó al pasado y no pasaba. Y lo escribió para que pasase. Entonces el Apocalipsis es algo que ha pasado, que no ha pasado, pero que ocurrirá. Juan estuvo en una época que todavía nosotros no estamos. Espero en Dios que no estemos en esa época, porque si no seremos parte de la gran tribulación. Él lo vio, desde los cielos Dios se lo hizo ver. Hasta aquí. De ahí lo que me dijo el Señor, una vez que me ha venido,
Este no morirá. ¿Y qué así lo dice? Claro, es que si lo analizas ahora, que va al futuro, cuando ya viene Este él, no morirá. no muere. No, este no muere. De hecho, y ahora sí, en cuestión de debate, es lo que voy a decir, que yo tengo Biblia, por lo menos para defender, los 24 ancianos no pueden ser parte de la jerarquía angelical. Los 24 ancianos, número 1, se les llama ancianos. Es un título que solamente se le da a seres humanos. Número 2, tienen coronas, han recibido coronas. Según la Biblia, hay 5 coronas que va a recibir la Iglesia. La Iglesia sí recibe coronas. Número 3, hay un cántico de ellos que dicen: Santo, Dios verdadero, que nos ha redimido De toda lengua, pueblo y nación. de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Nos ha redimido. Claro. Dice Hebreos que Dios no socorrió a los ángeles que pecaron. Dios no ha redimido a ningún ángel. Dios ha redimido a los seres humanos. Dice, ¿cómo es, pastor? De toda De todo pueblo, tribu, lengua y nación. 4, dividido 4 por 6, como los ancianos, 24 ancianos. 24 ancianos son seres humanos representados de toda tribu, nación, pueblo y lengua. Son los redimidos de todas las épocas, en todas las edades, de toda tribu, nación, pueblo y lengua. Es la representación de la Iglesia. De ahí que este no morirá. Lo que fueron representados como ancianos, que reciben las coronas. Eso es lo que por lo menos yo puedo defender y no puedo defender otra cosa. Pero Juan tuvo que ver cosas que no sabía cómo compararlas. Joel describe un tanque, literal. La semana que viene. Señor, te doy muchas gracias en esta noche, por una noche más en tu presencia, por dejarnos sumergirnos en tu palabra, Dios mío, por dar este hambre que despiertas cada semana, Señor. Gracias por mis hermanos y mis hermanas, gracias por tanto cariño, tanto amor, tanta atención. Ayúdame, Señor, a que donde ellos nos lleve, tu Espíritu Santo les explique de una manera sencilla para que entiendan las riquezas de tu palabra. Todo lo que no sea de tu voluntad, tu Espíritu les haga olvidar. Todo lo que haya venido de ti, que sea puro, santo. Señor, recuérdales cada día. Gracias por dejarnos la Biblia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si queréis, encendemos la luz y si tenéis alguna duda,